¿Qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo Bolaños Avendaño, soy integrante del equipo número 2 del tema Fenómenos transitorios y medios de control en líneas de conducción, y en este video hablaremos sobre el diseño de los medios de control en transitorios. Como primer punto a tratar hablaremos sobre el análisis de transitorios en un sistema determinado. Este nos indica los siguientes puntos para el diseño. Como primer punto nos indica que con la ayuda de algún programa de computación se debe de realizar el análisis del transitorio, sin ninguna protección antiariete. Se insiste que el diseño de los medios de control en un sistema de suma importancia se debe de apoyar en la simulación por computadora. Algunos programas en los que podemos apoyarnos es el programa Ariete, desarrollado en el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. Otro es el programa del Instituto de Ingeniería del UNAM, el programa SHART. También está el programa AF Impulse 1.0, Short 5.3, Wanda, entre otros. En la descripción se dejará un link de un documento en donde se describen estos programas, sus características, donde pueden encontrarlos, algunos su precio. Bueno, como segundo punto nos indica que, de acuerdo a los resultados obtenidos por la simulación sin protección, se debe de escoger un medio de control, esto de acuerdo a las recomendaciones del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con base a los fenómenos transitorios en línea de conducción. Como tercer punto, se debe determinar las dimensiones del medio antiariete. El cuarto punto nos indica que se debe de efectuar nuevamente el análisis con el medio de control ya elegido a partir del programa de computación. Hay dos posibles resultados. El primero es que la protección resuelve todos los problemas. Si este es el caso, se debe de efectuar un nuevo análisis con dimensiones reducidas de los medios antiariete, esto con la finalidad de poder encontrar una solución más económica. Si es el caso que la protección no resuelve los problemas, se debe de efectuar nuevamente el análisis aumentando las dimensiones o las cantidades del medio antiariete. Al concluir estos resultados pasamos al punto 5, que nos indica que debemos de tener otras formas de protección posibles, además de las escogidas en el punto 3 y analizadas en el punto 4. Como sexto punto se debe ya de escoger la variante definitiva, teniendo en cuenta ciertas consideraciones, que son la economía, la construcción y que nos debe de garantizar una seguridad del medio de control. Bueno, para tener un mejor análisis y profundizar debemos de tener ciertos criterios, entre ellos son los criterios de resistencia. Esto para determinar si los conductos del sistema de tuberías pueden resistir o no las sobrepresiones y si una bomba determinada puede resistir las velocidades de rotación. Entre las resistencias podemos encontrar la resistencia a las sobrepresiones, la resistencia a las presiones negativas, la resistencia a la sobrevelocidad. Las primeras dos se basan en tuberías y la tercera en máquinas hidráulicas, en este caso bombas. Como primera, la resistencia a las sobrepresiones. Este es el factor de servicio de la tubería y es proporcionado por el proveedor. El segundo es la resistencia a las presiones negativas, o también conocida como presión de vacíos. Esta nos indica que la tubería va a estar sometida a presiones externas en las que se aplican radialmente y estas tienden a aplastar o colapsar la tubería, como se muestra en la figura. Se define el colapso de una tubería como una consecuencia de la pérdida de estabilidad de su sección transversal. En la parte izquierda de la figura podemos analizar la tubería con las presiones externas aplicadas, pero en su forma normal. Y en la parte derecha podemos observar la tubería ya aplastada y colapsada por estas presiones externas. La tercera es la resistencia a la sobrevelocidad o sobrerotación de las máquinas hidráulicas. Esta nos indica que también es suministrada por los proveedores o fabricantes y es el valor de las velocidades admisibles de rotación que poseen las máquinas hidráulicas. Si no se cuenta con este dato, se debe de proponer que la velocidad de rotación admisible en sentido inverso será un 40% de la velocidad de rotación en el sentido normal. Y el gasto de la bomba en el sentido inverso no deberá exceder el 20% del gasto nominal en el sentido normal. Una vez ya analizado globalmente, procedemos a analizar sistemas determinados. El primero es conducciones por bombeo. En este se debe de tener en cuenta ciertos criterios como fundamentales. El primero es que
debemos de tener en cuenta que el análisis de los transitorios se debe de considerar las condiciones de operación más adversas. ¿Qué nos indica esto? Es que las condiciones de operación se caracterizan en dos parámetros. El primero, la carga estática, que está en base a la variación de los niveles de agua en los tanques de toma y descarga, y la cantidad de bombas que van a estar en operación. ¿Cuál es el procedimiento de diseño? Primero se debe de analizar los transitorios sin dispositivos de control, como ya vimos al inicio, y en este caso hay 4 posibles resultados. El primero es que las presiones máximas que se producen en los transitorios no exceden los esfuerzos admisibles de la tubería, y en su caso no hay presiones de vacíos. En este caso concluimos que no se necesitan dispositivos de control y el análisis concluye. El segundo resultado es que las presiones máximas que se producen en el transitorio tampoco exceden los esfuerzos admisibles de acuerdo al material de la tubería, pero en este caso sí hay presiones negativas. En este caso se debe de verificar si el vacío afecta a la tubería de acuerdo al material y el tipo de juntas, y si resulta peligroso. Si no resulta peligroso, el análisis concluye, pero si presentan problemas, se debe de analizar el transitorio con alguno de los medios de control, con diferentes programas, y se debe de determinar el adecuado. El tercer posible resultado nos indica que las presiones máximas que se producen en el transitorio exceden la resistencia de los tubos y no hay presiones negativas. Entonces, en este caso se debe de analizar el transitorio con alguno de los medios de control. Si el resultado se presenta como el número 4, que nos indica que las presiones máximas que se producen en el transitorio exceden la resistencia de los tubos y existen presiones negativas peligrosas, entonces la mejor solución a tomar es la cámara de aire, ya que es una solución universal. Hay casos particulares en conducción por bombeo. El primer caso es que en la tubería no se producen vacíos. Los principales medios de protección son los siguientes: el uso del bypass en las válvulas de no retorno de las bombas. Este es el medio de control y de protección más económico. El segundo medio de protección es la descarga inversa por medio de válvulas de cierre programado. Este sí se cuenta con un sistema de diámetro grande. El tercero es que se ocupe válvulas de alivio. Estas deben de ser de un tipo especial, ya que estas nos van a asegurar una rápida apertura y poca inercia. Tenemos también las válvulas de no retorno. Estas se deben de usar en presencias de formas topográficas especiales. Otro medio de control es el incremento de la inercia de los equipos de bombeo. Este es factible solo en los casos de tuberías cortas o cuando la reducción es necesaria de las presiones máximas, pero estas son de poca magnitud. Y como último medio de protección es la cámara de aire o torre de oscilación. El otro caso es cuando se producen vacíos en la tubería. Existen dos tipos de medio de control en este caso. Los primeros son de acción global en todo el sistema hidráulico y los otros son de acción local sobre el sistema hidráulico. Los de acción global son 3. El primero es la cámara de aire. Este es usado en casi todos los casos, pero es demasiado caro. El segundo es la torre de oscilación. Estas son efectivas y seguras, sin necesidad de mantenimiento, pero están limitadas en su uso por la altura requerida. El otro es el incremento de la inercia de las masas redundantes. Este no es muy efectivo porque pocas veces puede proteger la tubería. Solamente la protege cuando incrementa la inercia de las masas redundantes de los equipos de bombeo. Los otros medios de control son los de acción local. Existen 4. Los primeros son tanques unidireccionales. Estos son relativamente económicas, es por eso que siempre se debe de revisar la posibilidad de su uso. Los siguientes son los tanques bidireccionales. Estos solamente se debe de usar cuando exista la posibilidad, ya que con un gran número de ellos es preferible mejor usar una sola cámara de aire en la planta de bombeo. Los siguientes son las válvulas de aire. Estas son las válvulas de admisión y expulsión de aire y estas se deben de considerar como un medio antiariete complementario. Las cuartas son válvulas anticipadores del golpe de ariete. Ahora analizaremos las conducciones por gravedad. Las condiciones más desfavorables en las que puede operar y trabajar una conducción
por gravedad son las siguientes. Es que existe un cierre de una válvula al final de la conducción, ya que esta nos va a generar sobrepresiones que son tanto mayores. Si existe también el cierre de una válvula intermedia, ya que esta va a generar sobrepresiones aguas arriba y depresiones aguas abajo. Nos indica que una condición desfavorable también será que cuanto más rápido el cierre o la apertura y más alta la velocidad en la tubería, los transitorios se van a tornar más violentos. Se producirá una condición desfavorable también cuando la conducción esté operando con gastos menores, ya que esto va a requerir un tiempo menor para la maniobra del cierre total y esto provocará sobrepresiones máximas. También nos indica que la sobrepresión máxima se va a producir en el cierre de la válvula al final de la conducción y la depresión máxima se va a producir en la apertura de la válvula al final de la tubería o en la apertura de la válvula intermedia. También nos indica que la sobrepresión máxima puede producirse a partir del gasto máximo o por gastos parciales si el tiempo de cierre es diferente en los casos. El procedimiento adecuado para diseñar un medio de control para una conducción por gravedad es el siguiente. Se deben de analizar los posibles gastos de operación, con un flujo permanente. Posteriormente se simula el transitorio, para cada uno de los gastos. Después en los resultados se deben de analizar las presiones máximas, las cuales se van a comparar con la resistencia de la tubería, como ya vimos, de acuerdo al tipo de material y las características proporcionadas por el proveedor. Después de ello se revisan las presiones negativas o de vacíos para posteriormente simular el transitorio, el cual nos va a generar una apertura de la válvula al final y un cierre y una apertura de las válvulas intermedias. Bueno, con esto concluimos esta exposición. Como pudimos observar, hablamos sobre dos sistemas de conducción, uno es el de bombeo, otro es por el de gravedad. Para el correcto diseño en conducción por bombeo debemos de plantear que va a trabajar en las condiciones más adversas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a basar en los parámetros de las cargas estáticas a las que va a estar sometidas el trabajo de las bombas y la cantidad de bombas que va a estar operando. En la conducción por gravedad debemos de analizar los gastos de operación a las cuales van a estar sometidas las tuberías. Como pudimos observar, cada uno de los sistemas de conducción se basa primero en el análisis de los transitorios sin medios de control, esto a partir de un programa de computación. Después de ello se deben de analizar los resultados para poder escoger el medio de control adecuado. Posteriormente se analiza nuevamente a través de un programa de computación ya con el medio de control. Se analizan los resultados. Si se eliminan los fenómenos transitorios y todo resulta bien, entonces se concluye el sistema y se escoge el medio de control, el cual nos haya garantizado unas condiciones económicas, su diseño y una seguridad adecuada. Bueno, esto es todo para este video. Muchas gracias por su atención.